Hermanos, Dios los bendiga. Está con nosotros el pastor Salomé, pastor en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, juntamente con su esposa, su familia, unos hermanos que le acompañan, y le damos gracias a Dios por su vida. Amén. Amén. Vino ayer a casar a nuestra hija con Josafat. Esperamos que al ratito lleguen, si es que no se quedan dormidos. O les damos chance ahora, ¿verdad? Ahí les damos chance de vacaciones. Gloria a Dios. Vamos a pedirle que pase nuestro madre. Vamos a dar un aplauso a Jesucristo por su vida. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué bendición, hermanos? Amén. Bueno, hermanos, espero que se esté gozando, ¿verdad? Cuando uno viene a la iglesia, hermanos, uno viene a gozarse. Amén. Amén. Muchos piensan que la iglesia es como si uno fuera, no sé, un funeral, ¿verdad? No, la iglesia es un lugar donde viene uno a gozarse, a aprender de la palabra de Dios, hermanos, dejar nuestras cargas y salir, hermanos, con victoria, ¿verdad? Amén. Porque ese es el propósito, ¿verdad? Imagínese, usted ya es un cristiano amargado, y no todavía salir más amargado. La gente va a decir allá afuera, pues, ¿a qué vas? ¿Verdad? Mejor quédate en tu casa, ¿no? ¿Verdad? Usted viene, hermanos, con toda la buena actitud de aprender, de que Dios aliviane su carga, hermanos, y podamos ser de testimonio allá afuera. Amén. Bueno, hermanos, así como estamos, si usted trae su Biblia, ábrala por favor, ahí en el libro de Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12, yo soy un poco gritón, hermanos, pero ahorita ando un poquito malo la garganta, así es que va a tener pues sí, de que no le grite, ¿verdad? Amén. Bueno, gracias, pastor, por darme la oportunidad de enseñarle aquí a los hermanos, y esperamos en Dios podamos ser de bendición también a aquellos que nos están viendo por las redes sociales, ¿verdad? Amén. Y bueno, hermanos, me presento nomás, soy el pastor Salomé de la Iglesia Bautista ahí en Reynosa, ¿verdad? En Reynosa, Tamaulipas, y doy gracias a Dios porque Dios me tiene ahí, hermanos. Amén. ¿Verdad? Es una ciudad como, pues ya casi todas las de nuestro país, ¿verdad? Violenta como cualquiera, ¿verdad? Pero uno se goza cuando Dios te tiene en el lugar correcto, ¿verdad? En el lugar que Dios tiene ahí, ¿verdad? Y gracias a Dios por ello, hermanos. Mi esposa, Conchita, ¿verdad? Gracias a Dios ya me ha aguantado muchos años, ¿verdad? Y gracias a Dios estamos aquí. Ella es de aquí, hermanos. Ella es de aquí de Celaya. Vine, me la robé. Gracias a Dios, todavía no la he regresado para su casa, ¿verdad? Amén. Dios nos ha dado la oportunidad también de tener 3 hermosos hijos. La más hermosa de mis 3 hijos es mi hija. Mi hija Rebeca es la más grande. Mi hijo Isaac, también igual de guapo, sin dejar atrás a Ángel, ¿verdad? Y nos acompaña también, estoy en vivo, hijo. Cristian, ¿verdad? Cristian es lo mejorcito que tenemos en la iglesia, hermano, ¿verdad? Cristian, ¿verdad? Él es un miembro fiel en la iglesia. Él llegó hace como 3 años a la iglesia, ¿verdad? Josie lo ganó para Cristo, a ellos y a toda la familia. Gloria a Dios. Ahí predicando, Josie predicando en casa por casa, los agarró a ellos. Y gracias a Dios, toda su familia, hermanos, va a la iglesia, ¿verdad? Pero él es uno de los más fieles. Él es el que nos ayuda, ¿verdad? Que todo corra en la iglesia como debe de correr, ¿verdad? Y gracias a Dios, también me acompaña Iván. Iván es un miembro de la iglesia. Él llegó hace 3 o 4 años a la iglesia. Lo quiero como mi hermano, ¿verdad? Su papá me ganó para Cristo hace más Gloria a de Dios. 30 años, yo creo, ¿verdad? Tu papá, y Dios ha sido bueno con él. Llegó hace como 4 años. Ahorita, hermanos, para que esté orando, queremos abrir un centro de rehabilitación, ¿verdad? Para llevar a todos los marihuanitos, ¿verdad? Todos los drogadictos, borrachos, etc. y etc., ¿verdad? Y bueno, que Dios lo use en ese ministerio. La razón por la que ahorita saliendo vamos a ir a León es porque ahí hay un centro de rehabilitación donde él está aprendiendo para que pueda ya no llegar con los ojos tapados, sino al contrario, ya llegar con un poco de experiencia para este centro de rehabilitación, y ore por él y por nosotros también como iglesia. Amén. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios. Vamos ahí a la palabra de Dios, a Proverbios capítulo 12, versículo 1. Proverbios 12, 1. Hermanos, ¿está contento? Amén. Amén. Sonríeme un poquito, por favor, ¿verdad? Porque uno se siente feo cuando está aquí, nadie sonríe, ¿verdad? Parece que están enojados, ¿verdad? Bueno, hermanos, qué bendición
Proverbios capítulo 12, póngase de pie un ratito, hermanos, nomás para dar lectura a un solo versículo y de ahí estaremos enseñando, ¿verdad? Proverbios capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios: el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Todos juntos: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Una vez más, hermanos: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Amén. Bueno, usted me preguntará, pastor, ¿de qué va a hablar en esta hora? De la sabiduría. Sabiduría. Todos necesitamos ser sabios, hermanos, sabios, ¿verdad? No importa, ¿verdad?, lo que el mundo diga, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos la sabiduría que viene de parte de Dios. Y déjeme, le digo algo antes de que tome asiento. Miren, como hijos de Dios, hermanos, nosotros nos guiamos por convicciones, no por emociones. Las emociones son buenas, pero todo cristiano tiene que guiarse por convicciones, ¿verdad? Si usted es un cristiano que no tiene convicciones, que no tiene sabiduría, ¿verdad?, usted va a ser un cristiano que tarde o temprano se va a marchar de la iglesia, ¿verdad? Miren, jovencitas, jóvenes que están aquí, usted necesita convicciones. Si usted no tiene convicciones, miren, ¿por qué es que en nuestras iglesias no tenemos jóvenes? Es porque no tienen convicciones. Vienen porque los trae papá, los trae abuelito, los trae etc., pero no vienen porque tienen convicción, no tienen sabiduría, no han entendido lo que Dios quiere para ellos todavía, ¿verdad? Entonces vamos a hablar necesitamos sabiduría. Vamos a orar. Dios, gracias te damos porque eres bueno. Pedimos, Padre Santo, que bendigas este culto, Dios, y Señor, que esta prédica, esta enseñanza sea para edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a hablar sobre este tema. Necesitamos sabiduría. La sabiduría, hermanos, es aquella que viene de parte de Dios, hermanos, ¿verdad? Para guiarnos, para que podamos andar por el buen camino. Todos necesitamos sabiduría, desde el más pequeño hasta el más grande. Jóvenes, ustedes necesitan sabiduría. No pueden andar por este mundo si no tienen sabiduría. Dice la Biblia: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Todo joven debería tener sabiduría, temor de Dios, porque ya no hay temor de Dios, hermanos, ¿verdad? Los jóvenes, hermanos, con este asunto del internet, entonces, ¿verdad?, usted se va a dar cuenta que no hay temor de Dios. ¿Por qué? Porque mire todo lo que ven en los teléfonos. Como dijo el pastor, qué bendiciones el internet, qué bendiciones todo eso, hermano. Pero desgraciadamente ahí andan los jóvenes, ¿verdad? Con ¿cómo se llama? Daddy Yankee, no, el otro camarada, el peloncito ¿cómo se llama? Perdón. Peso Pluma. Peso Pluma, ¿verdad? Peso Pluma. Vi a mi hijo y me acordé de Peso Pluma, ¿verdad? Pero andan con todo esto, ¿verdad? Tratando de imitar al mundo, tratando de imitar a un hombre necio, ¿verdad? Terco, ¿verdad? Un hombre que no tiene temor de Dios. Y por eso vemos a nuestros jóvenes cómo andan. Las jovencitas ven a un chamaco en nuestras iglesias que está más o menos, y ahí andan buscando jóvenes, ¿verdad?, que traen los pantalones a media nalga, ¿verdad? Así andan buscando, en lugar de fijarse en un muchacho decente, por así decirlo. ¿Pero por qué? Porque no tienen sabiduría que viene de parte de Dios, ¿verdad? Y hermanos, ahora necesitamos la sabiduría que viene de parte de Dios, pero también, hermanos, es importante que entendamos lo contrario de la sabiduría, que es la insensatez. ¿Qué es ser insensatos? Bueno, le voy a dar unas cuantas cosas que es insensato. Un insensato, un hombre necio, no es prudente, no tiene sentido común, no tiene cordura hacia las cosas, no tiene cordura, hace las cosas alocadamente. Hermanos, un hombre que es necio comete muchos errores por su necedad. Usted ve a nuestras chamaquitas, ¿verdad? Ellas dicen: no, ya no aguanto estar en casa. Llega un chamaco, les habla bonito, ¿y qué hacen? Se van. Y a la semana ahí las traen con el ojo morado. Ahí las traen, hermano, ahí las traen, ¿verdad? Un día comen, otro día no, y quién sabe qué tanto. ¿Por qué? Por su necedad. Porque no fueron sabios, fueron necios, ¿verdad? Pero también, hermanos, ¿cuántos matrimonios, hermanos, hay
en nuestras iglesias que no son sabios, sino son necios. Mire, vaya conmigo por favor a Proverbios capítulo 18, versículo 6. Usted necesita sabiduría, hermanos, pero tiene que entender que un hombre necio, hermano, es aquel que no tiene cordura, no hace las cosas alocadamente. ¿Cuántos matrimonios se han deshecho simplemente porque no tienen sabiduría? Proverbios capítulo 18, versículo 6, ¿qué dice? Ayúdenme a leerlo. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Mire, los labios del necio, ¿verdad? Aquella persona que es necio, aquel matrimonio que es necio, aquel joven que es necio, dice la palabra de Dios. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Usted se ha dado cuenta, hermanos, nuestros matrimonios, ¿verdad? De la iglesia, estoy hablando de la iglesia, ¿verdad? Que se supone que debemos de tener sabiduría porque tenemos la palabra de Dios, porque tenemos al Espíritu Santo. De repente los vemos, hermanos, que andan, hermanos, deschavetados, necios, tercos, ¿verdad? Un matrimonio dice, no, yo no necesito que tú me mandes, y el otro dice, pues, ni yo tampoco, ¿tú quién eres para mandarme, verdad? Pero déjeme decirle algo. Hermanos, el hombre sabio es aquel que entiende la situación. No, hermanos, no piense, hermanos, que usted es un hombre que todo lo sabe. Entre más dice que usted todo lo sabe, más necio es, hermano, y todo lo echa a perder. La Biblia dice claramente aquí, en Proverbios capítulo 18, versículo 6, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llaman. Los azotes llaman. Hermano, usted que está casado, hermano, usted sabe cómo es este asunto. La mujer comienza a decir una cosa, ¿verdad? Comienza a decirle, a pelear con usted, y usted comienza a volver a pelear más con ella. ¿Y cómo termina todo? Mal. Mal. Y luego dice uno, pero ¿cómo si estás en la iglesia? Es que no eres sabio, no se trata de estar en la iglesia, se trata de entender lo que Dios quiere para tu vida y ser prudente. Si tú sabes cómo es tu mujer, tú sabes que las mujeres son necias por naturaleza, ¿verdad? Tú sabes, o sea, lo que yo debo de hacer, hermanos, es entender que yo necesito sabiduría para tratar a esa mujer como brazo más frágil, dice la Biblia. Si ella grita, yo no voy a gritar. Si ella dice, si ella comienza a hacer, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué, hermano? Porque yo soy un hombre sabio. Amén. Amén. ¿Verdad? Qué importante es eso, hermano, la sabiduría, ¿verdad? Y luego vemos, hermanos, matrimonios que van al borde del divorcio, y uno dice, pero ¿por qué? Si tú estabas en la iglesia, si estás en la iglesia, no se trata de eso, hermano, se trata de, por eso le dije a usted que necesita convicciones, se trata de que usted entienda, hermanos, que Dios es el que manda en nuestra casa. Sabio, sabiduría, ¿verdad? Usted ya conoce a su mujer como es. ¿Verdad? Los que tenemos más de 20 años casados entendemos, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Bueno, si usted tiene 20 años, usted me entiende, ¿verdad? Sí, o más, ¿verdad? Pero usted sabe, usted entiende que no estamos hablando correctamente. Vaya allí al libro de Proverbios, versículo 29, versículo 11. Estamos hablando, hermanos, que como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos sabiduría, hermanos. Qué feo, hermanos, cuando un cristiano viene a la iglesia, ¿verdad? Y lo único que tiene en su vida es religiosidad. Cuando va a su casa es el mismo mundano que como era antes, hermano. No es sabio, ¿verdad? No sabe tratar a su mujer, no sabe tratar a sus hijos, no sabe nada de lo que realmente es la vida cristiana. Proverbios, versículo 29, versículo 11, ¿qué dice, hermanos? El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Amén. El necio da rienda suelta a toda su ira. Amén. ¿Usted ha conocido una mujer, hermanos, que comienza a gritar? Sí. Ay, Señor, ¿es verdad, hermano? Porque no tienen sabiduría, ¿verdad? Y sabía usted que la mayoría de los pleitos en la casa, en el hogar, hermanos, comienzan por algo insignificante. No le diste de comer al perro. No, y que tú lo compraste, ¿verdad? Por un perro, hermano, va
tiene que ver un perro, hermano? Aviéntele agua ahí para un mes, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la gente, ¿verdad?, prefiera más? Y normalmente son excusas, pero hermano, nosotros debemos de entender que debemos de ser sabios. No vamos a discutir por cosas que no conviene. Vamos a hacer las cosas como Dios manda. Amén. Sabiduría, hermanos, ¿verdad? Pero la imprudencia, ¿verdad? El hombre necio, la mujer necia, ¿verdad? Siempre está, hermanos, tratando de buscar pleito. Hermana, no sea pleitista. Amén. No soy yo. No sea pleitista. Hermanas que les encanta el pleito, ¿verdad? No busque pleitos, ¿verdad? Sea mujer prudente, ¿verdad? Con su marido, con sus hijos. Sea prudente. Amén. Mire, vaya conmigo, por favor, ahí a Proverbios capítulo 10, versículo 1. Proverbios 10:1, estamos hablando, hermanos, acerca de que necesitamos sabiduría en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida, hermanos, para seguir adelante, hermanos. Proverbios capítulo 10, versículo 1. ¿Qué dice? A ver, todos juntos, hermanos. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿El hijo necio qué es? Tristeza de su madre. Tristeza de su madre, ¿verdad? Así es el hijo necio, ¿verdad? Hermano, hay que tener cuidado con nuestros hijos. ¿Qué les estamos enseñando? ¿Verdad? Los hijos vienen a la iglesia, hermano, pero hermanos no tienen convicciones propias. Nomás vienen porque viene papá, porque viene mamá. Y usted los ve aquí, hermano, que no tienen ninguna pasión para la obra de Dios. ¿Verdad? Ese chamaco cuando crezca, ¿verdad?, lo que va a hacer, se va a ir de la iglesia porque no tiene convicciones propias, porque es un necio, es un terco, ¿verdad? Es una persona que no está afianzada en las cosas de Dios. Viene porque lo traen y eso acarrea tristeza a usted que no le está enseñando a que él dependa de Dios. ¿Verdad? Qué triste es eso, hermano, ¿verdad? El hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cuántas madres, verdad, están tristes por causa de que no enseñaron sabiduría a sus hijos? Amén, ¿verdad? Sea sabio, hermano, sea sabio, hermana. Vaya conmigo ahí a Proverbios capítulo 18, versículo 2. La sabiduría. Necesitamos ser sabios, hermanos, en nuestra forma de conducirnos, especialmente en nuestras casas, en nuestros hogares. No sea necio. Proverbios capítulo 18, versículo 2, ¿qué dice? No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Miren, dice, no toma placer el necio en su inteligencia, ¿verdad? El necio, hermanos, usted ha visto, hermanos, uno les dice a los matrimonios jóvenes, ¿verdad?, compórtense así, hagan esto, hagan aquello, y ellos dicen, no me digas, déjame vivir mi vida. Los jóvenes, ni se digan, Ángel, Isaac, ¿verdad? Escuchen lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ustedes también, señoritas, escuchen. No, que mi vida es mi vida. No es tu vida es del Señor. Amén, ¿verdad? La necedad, ¿verdad? Déjenme vivir mi vida, ¿verdad? Ustedes ya vivieron la suya, pues ¿qué tienes en la cabeza? Porque ya vivimos nuestra vida y sabemos y nos hemos topado, no queremos que ustedes se topen, ¿verdad? Tenemos que ser inteligentes, sabios, ¿verdad? Esto de los jóvenes, hermanos, es bien tremendo, ¿verdad? Ellos quieren vivir su vida, hermanos, pero desgraciadamente, hermanos, si la viven como el mundo, ¿verdad?, necios, tercos, insensatos, van a ser, hermanos, tristeza de nuestra propia vida. Vaya conmigo, pues, ahí a Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12. Hermano, le hago la pregunta, ¿usted es sabio o usted es necio? Sabio. Si usted es necio, hermanos, el necio poco a poco acaba con todo lo que Dios le ha provisto. Un esposo que es necio, hermano, poco a poco acaba con su matrimonio. Una esposa que es necia, poco a poco acaba con su matrimonio. Acaba con todo, hermano, lo que Dios le ha provisto. Un padre que es necio, escuche bien, acaba con sus hijos. ¿Lo escucharon? Un padre que es necio acaba con sus hijos. Termina solo. Amén.
de esos hay muchos. Y se dicen que son cristianos. No, es que yo y Dios. No, mijo. Demuéstramelo en tu casa. ¿Sí me entiende? O sea, traen la Biblia, hermanos, debajo del hombro, ¿verdad? Pero no, hermanos, una persona que es de Dios, una persona que está agarrada, hermanos, no pierde a su familia, no pierde a sus hijos lo aman. ¿Cuántos hay que están arrinconados? Hay los papás nomás, de vez en cuando, hay alguna vez al año, ¿verdad? Cada fiesta van los hijos a verlos nomás, y un ratito porque se sienten desesperados, ¿verdad? Qué triste es eso. No sea necio, porque el necio poco a poco acaba con todo lo que Dios le ha provisto. Bueno, vaya conmigo que dije Proverbios capítulo 12, versículo 16. El necio, hermanos, acaba poco a poco con todo lo que Dios le ha provisto. Proverbios capítulo 12, versículo 16. ¿Qué dice, hermanos? El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Amén. El necio al punto da a conocer su ira, ¿verdad? Al instante. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 15, versículo 5. Hablando del hombre necio, hermanos, ¿verdad? No sea necio, hermanos, atienda el consejo de Dios, ¿verdad? Jóvenes, atiendan al consejo de Dios. Matrimonios, atiendan al consejo de Dios. ¿Qué dice el versículo 5, hermanos? Amén. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Yo me acuerdo, hermanos, cuando tenía 13 y 14 años, mi papá se sentaba, ¿verdad? Y nos daba consejos y yo decía, a ver a qué hora se calla este hombre, ¿verdad? 13, 14 años, ya, hermano, el mismo consejo me lo dio durante toda la vida. Qué fastidioso, hermano. Pero ahorita a mis 40 y tantos años digo, gracias a Dios por ese consejo. Pero recuerden, en aquel entonces no conocía la Biblia como la conozco ahorita. Amén. Entonces, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Entender, hermanos, que el consejo que viene hay que tomarlo, ¿verdad? Los matrimonios jóvenes entiendan, no es por fastidiar en la vida, no, al contrario, el consejo se toma o se deja, ¿verdad? Pero se escucha. Jóvenes, ¿verdad? Atiendan al consejo, primeramente el consejo de la palabra de Dios, y luego aquellos que ya han vivido un poquito más que usted. ¿Sí se ha dado cuenta que nuestros hijos nos quieren enseñar? Todos lo saben, ellos todos lo saben. Ellos dicen, no, de aquí a 5 años voy a ser millonario, ¿verdad? Voy a tener, ¿verdad? Y uno quiere guiarlo, ¿verdad? Hijo, sé prudente, hijo, sé sabio, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Ahorra, ¿verdad? Lo poquito mucho, ¿verdad? Que Dios lo prospere, diezma. Amén. Diezma, ¿verdad? Ofrenda, ¿verdad? No, tu diezmo es lo primero que tienes que apartar cuando agarres tu dinerito. Ah, paga, ahí lo quiere para que usted se vaya a echar sus tacos, ¿verdad? Pues quién más, ¿verdad? ¿Sí me entienden, hermano? Pero uno debe de enseñarles, ¿verdad? A diezmar, hermano, ¿verdad? Qué importante. No porque necesitemos, hermano, sino es por su propio bien. Amén. ¿Verdad? Ahí están mis hijos, ¿verdad? Cada vez, hijo, ya diezmaste, hijo, ya a ver tu sobre, ¿verdad? Y no lo hago con el afán de fastidiarlos. Bueno, sí, ¿verdad? Pero el afán es que les vaya bien, hermanos. Amén. ¿Verdad? El que cumple con Dios, hermanos, Dios lo respalda. ¿Verdad? ¿Y cuántos jóvenes hay, verdad? ¿Cuántos matrimonios, todos, hermanos? No, es que nunca te va a alcanzar si no cumples con Dios, porque no tienes el respaldo de Dios. Bueno, pero eso será otro asunto. Sea sabio en sus finanzas, ¿verdad? Poniendo primeramente a nuestro Dios. Vaya ahí, hermanos. ¿Qué le dije, hermanos? Proverbios capítulo 15, versículo 5. El necio, hermanos, el necio todo lo echa a perder, hermano. Sea sabio en su forma de conducirse, hermano. Sea sabio. Proverbios 15, 5, ¿qué dice? El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Amén. Joven, ten mucho cuidado, ¿verdad? Guarda el consejo de tu padre. Proverbios capítulo 10, versículo 8, ¿qué dice?
Y padre, no te canses de darles consejo a tus hijos. Dáselo aunque no te lo pidan. Proverbios capítulo 10, 8, ¿qué dice? El sabio de corazón recibirá, ¿qué dice? Los mandamientos, Mas el necio, de labios caerá. amén, mas el necio de los labios caerá, ¿verdad? El hombre necio, déjeme vuelvo a repetir esto, el necio poco a poco acaba con todo lo que Dios le ha provisto, trabajo, ¿verdad? El necio, hermanos, no está acostumbrado a que lo manden. ¿Sabe usted por qué en la iglesia tenemos pocos servidores? Porque nadie quiere que lo manden. Gracias. Gracias. ¿Verdad? El necio, hermanos, no quiere que nadie lo mande y acaba con todo lo que Dios le ha dado. Usted se fija, hermanos, la gente que sirve en nuestras iglesias debería de ser aquella, hermanos, que más serviciales. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué esto? ¿Qué? No, hermano, ellos quieren mandar. Yo no sé si a usted le pasa, hermano, pero a mí me pasa en la iglesia. ¿Verdad? La gente viene y quiere dar órdenes. Oye, pues ¿de qué se trata? ¿Verdad? ¿Verdad? Y por eso, hermanos, poco a poco, mire, hay gente, hermanos, que si en nuestras iglesias no les damos un puesto, no vienen. Porque no están impuestas, hermanos, a servir. Son necios, son tercos. ¿Verdad? Piensan que todos lo saben. Pero también el necio, hermanos, acaba con sus amigos, con sus buenos amigos. El necio, hermanos, acaba con la familia. Pierde a los que él dice que más ama. Tenga cuidado con la necedad. Vaya conmigo pues al Proverbio capítulo 2, versículo 6. Proverbios capítulo 2, versículo 6. Gracias, hermano. Amén. Dios me lo bendiga. Oye, hermano. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Bueno, espero que esté entendiendo, hermanos. ¿Verdad? Estamos hablando acerca de la sabiduría. La sabiduría, hermanos, deberíamos todos de ser sabios, ¿verdad? Pero, hermanos, debemos de entender que el insensato, el necio, ¿verdad? El no prudente, el que no tiene el sentido común, hermanos, el que pierde la cordura, hermanos, hace cosas alocadamente, ¿verdad? Y eso a muchos los pone como necios, hermano. Hermano, tenga cuidado. Si usted es una persona necia, hermanos, en esta hora usted necesita arrepentirse, porque recuerde esto, el necio poco a poco acaba con todo lo que Dios le ha provisto, ¿verdad? De una o de otra manera. Por cierto, hermanos, usted, si usted es una persona que se cree muy cristiano, que dice que es muy cristiano, hermano, demuéstrelo y demuéstrelo con lo suyo. Amén. ¿Verdad? Si usted no es un hombre sabio y pierde a sus hijos, hermano, mire, no importa que traiga una Biblia de esas que pesa media tonelada, no importa, usted ha fracasado como cristiano. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 2, versículo 6. Ya voy a terminar, hermanos. Ya que acabe, dice la hermana, ¿verdad? Amén. 2, 6. Bueno, hermanos, estamos hablando de la sabiduría, ¿verdad? Sea sabio. Proverbios capítulo 2, versículo 6, ¿qué dice? Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Recuerda, hermanos, ¿qué hace el necio, hermano? El necio todo lo pierde, hermanos. Pero el que, hermanos, el que tiene la sabiduría de Dios, hermano, porque Jehová, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento, hermano. Qué importante es que usted entienda, hermanos, que lo que nos hace sabio, hermano, no es ser emocionalistas, es entender los principios bíblicos de la palabra de Dios y ponerlos por práctica, hermano. Amén. Amén. ¿Verdad? ¿Cuánta gente, aleluya, Señor, te amo? Pero salen de aquí, son unos demonios. ¿Verdad? ¿Cuánta gente, hermanos, no ha entendido que lo más importante en nuestra vida son los principios bíblicos? ¿No dice la Biblia que amemos a nuestras mujeres, hermano? Sí. Y a veces las tratan como si fueran criadas. ¿Sí o no? ¿No dice que debemos de amar a nuestros hijos, hermano, y guiarlos con prudencia? Sí. ¿Dónde está tu hijo? ¿Quién sabe? ¿Qué está haciendo? ¿Quién sabe? Amén. Miren, no le voy a contar esto como cosa de chisme, ¿verdad? Pero había un hermano de esos hermanitos que usted sabe están en la iglesia y se creen bien santos, ¿verdad? Y él tiene un hijo bien mayor, ¿verdad? Y
y tenía su cuarto y siempre le echaba llave a su cuarto al chamaco, ¿verdad? Y le decía, y había un letrero en la entrada que decía, no entre por favor, ¿verdad? Y el papá no entraba. Hermanos, una semana duró con la chamaca allá adentro y el papá no se dio cuenta. ¿Verdad? Por eso le digo, hermanos, traer la Biblia no es lo importante es poner en práctica el principio bíblico. Amén. En la casa no hay restricciones, hermano. Nosotros podemos cerrar los cuartos de todos. Amén. ¿Verdad? Qué importante es eso, hermano. Y pobrecito chamaco le ha ido como en feria, ¿verdad? Pero ¿por qué, hermano? Porque los padres no fueron sabios. Lea la palabra de Dios, hermano, y póngala por obra. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 5. ¿Verdad? ¿Por qué cree, hermano, que no tenemos ganas de lo espiritual, hermano? Simple y sencillamente, hermano, porque no leemos la palabra de Dios y no la ponemos por práctica. El que lee la palabra de Dios y la pone por práctica sabe que la Biblia es una delicia para su vida espiritual, hermano. ¿Verdad? No se engañe a usted mismo. Vaya conmigo ahí a Santiago capítulo 1, versículo 5, ¿qué dice? Amén. Pídale a Dios, el cual da, ¿qué dice la Biblia? Abundantemente. ¿Y sin qué? Sin reproche, hermanos. Sabiduría que viene de parte de Dios. Necesitamos esa sabiduría. Amén. Qué importante es, hermanos, entender, hermanos. Miren, uno dice, hermanos, uno en la iglesia, ¿verdad? Como pastor, uno dice, hermanos, los esperamos aquel día jueves, hermanos, los esperamos el día domingo, ¿verdad? Y usted pregunta, ¿pero por qué tanta iglesia? Simple y sencillamente porque sabemos que usted no lee la palabra de Dios. Porque usted no pone en práctica. Quizás y ojalá y Dios quisiera que con una predicación, una palabra, usted pudiera ponerla en práctica y usted viera lo que Dios realmente hace en su vida. Mire, si usted es una mujer amargada, si usted es un hombre amargado, usted jamás va a entender, hermanos, lo que Dios quiere si usted no aprende los principios de la palabra de Dios. Yo no sé si a usted le ha tocado, oye, eres cristiano. Y la carota. Así nadie quiere ser cristiano, hermanos. Amén. Vaya conmigo pues a Proverbios capítulo 3. Perdón, Santiago capítulo 3. Versículo 17. Hermanos, la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría se encuentra en la palabra de Dios, hermano. La sabiduría se encuentra en la Biblia, hermano. Cada cristiano debería de estar más enfocado en la palabra de Dios, querer más de la palabra de Dios y ponerla por práctica. Mira, hermanos, en nuestras iglesias hay mucha gente que sabe, pero no pone en práctica y jamás podrá experimentar lo que Dios quiere para su vida. Yo tengo unos amigos que hablan hebreo y griego y conocen la Biblia al derecho y al revés. Uno de ellos ya lleva como 3 matrimonios. No sé qué le enseñaron, ¿verdad? 3 idiomas. Sí, es que no se trata del conocimiento, hermano. No se trata de ponerlo aquí, sino de aquí, bajarlo aquí al corazón. Y ahí es cuando funciona. Amén. 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 No, hombre, qué bárbaro. Dice la palabra de Dios en el versículo 3:17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué, hermanos? Pura. ¿Qué es qué? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos y sin incertidumbre ni amén, hermano. Esa es la sabiduría que necesita cada cristiano, hermano. Esa es la sabiduría que necesita cada joven, hermano. La sabiduría que viene de parte de Dios para guiar nuestra casa, guiar nuestros hogares, guiar a nuestros jóvenes, hermano. Gracias a Dios, nosotros en la iglesia, hermanos, tenemos algunos jóvenes, ¿verdad? Y yo quiero que nuestros jóvenes se emocionen con la predicación, se emocionen con la palabra de Dios, se emocionen de ir a la iglesia, hermano. No que nos estén acarreando, hermano, porque sabemos que toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto. Amén. Amén. Pero, hermanos, ¿qué apatía hay en estos tiempos por la palabra de Dios? ¿Qué apatía hay, hermano? Y usted por eso ve la vida de nuestra gente cómo está.
Vaya ahí a Proverbios, discúlpeme que use tanta Biblia, pero quizá ya no va a leer Biblia hasta la próxima semana. Proverbios capítulo 16, versículo 16. Y me dijo el pastor que me iba a pagar por hora, así es que... Amén. No es cierto. Amén. Hermanos, yo me gozo, hermano, lástima que ando un poquito mal de la garganta, pero hermanos, yo me gozo predicando, enseñando, pateando, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero hermanos, entienda, ¿verdad? El hombre necio, hermanos, recuerde esto, hermanos, el hombre necio, hermanos, poco a poco acaba con todo lo que Dios le ha provisto, hermano. Pero el hombre sabio, hermanos, edifica su casa. El hombre sabio, hermano, edifica, hermano, su iglesia. El hombre sabio, hermano, todo lo que toca prospera. Amén. El hombre sabio. Proverbios 16, 16, ¿qué dice? Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Amén. Mejor, dice, es adquirir sabiduría que oro preciado, hermano, ¿verdad? Hermanos, el hombre sabio, hermano, todo lo que hace prospera. Amén. Todo lo que hace prospera, hermano. El hombre sabio, el hombre que teme a Dios. Allí en Josué 1:8, ¿verdad? Habla, ¿verdad? Y todo lo que hace prosperará si guarda los mandamientos de nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Verdad? Yo estoy convencido, hermano, que ninguno de nuestros jóvenes debería de ser pobre, no porque yo lo digo o no porque se crean mucho, sino simple y sencillamente porque conocen la palabra de Dios y pueden ponerla en práctica. Todo lo que hace, hasta el que vende chicles, que es hijo de Dios, no le va bien. Amén. Uy, alguien debería decir amén. Amén. En verdad, hermanos, ¿verdad? Gente que tú dices, hermano, ¿cómo es que usted prospera lavando carros, haciendo esto? Porque es la mano de Dios, no te Amén. equivoques. Amén, hermanos. La sabiduría, ¿verdad? Que tiene la sabiduría que viene de parte de Dios. Proverbios capítulo 13, versículo 10. No se me duerma todavía, hermanos. Amén. Hermanos, el domingo en la mañana acostumbre tomar un cafecito, hermano, para que no se duerma aquí en la iglesia. Amén. Proverbios capítulo 13, versículo 10. ¿Qué dice, hermanos? Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas los avisados está la sabiduría. Amén, más con los avisados está la sabiduría, hermanos, ¿verdad? La sabiduría. Vaya ahí, por favor, a Proverbios capítulo 19, versículo 8. ¿Qué dice, hermanos? Proverbios capítulo 19, versículo 8. A ver, todos juntos, hermanos. El que posee entendimiento y el que guarda la inteligencia hallará El bien. el bien. El bien, hermano. A usted le conviene ser sabio, a usted le conviene tener la sabiduría que viene de parte de Dios. A usted le conviene, hermano. Amén. Amén. A usted que es padre de familia, a usted le conviene ser sabio, ser la guía de su casa. A usted, hermana, que es la esposa, a usted le conviene entender el principio bíblico. A nuestros hijos les conviene ser sabios. ¿A poco, hermano, si usted tiene hijos que son sabios, que son prudentes, a poco no le daría todo lo que piden? Sí. Hasta más. Pero necesita ser sabios. Al hijo necio, hasta gordo cae. Sí, hermano. Ya uno dice, a ver, ¿a qué hora se va este? Sí, hermano, es bien tremendo todo esto, pero el que es sabio, hermano, ¿verdad? Yo les digo a mis pequeños, ¿verdad? A mis hijos, sean sabios, aprovechen ahorita que tienen papá. Amén. Amén, ahorita, porque un día vamos a morir, hermano. No le tenga miedo a la muerte, hermano. Si usted es hijo de Dios, no le tenga miedo a la muerte. Amén. Proverbios capítulo 11, versículo 2. Proverbios 11, 2. ¿Qué dice, hermanos? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Mas con los humildes está la sabiduría. No sea arrogante, mi hermano, por el amor a Dios. Sea sabio, ¿verdad? No sea arrogante, ¿verdad? Hay gente que usted y yo le hemos visto, hermano, que es arrogante, ¿verdad? Cree que porque tiene un puesto en la iglesia o cree que porque hace algo en la iglesia, ¿verdad? Se cree mucho. No haga eso, hermano. Sea humilde delante de Dios. Amén. ¿Verdad? A veces, pastor, yo no se le pasa.
Pero a veces, hermano, ¿cómo nos pesa poner gente al frente de la gente? Porque son arrogantes, ¿verdad? En lugar de mostrar humildad. Sea humilde, hermano, sea humilde, hermana, sea humilde, ¿verdad? La humildad. Amén. Proverbios capítulo 15, versículo 33. Pastor, está tirando a todos, sí, hermano, a ver si pega en alguna parte. Nomás recuerde esto, hermano, ¿verdad? Lea la palabra de Dios, hermano, y saque los principios básicos de ella y póngalos en práctica. Y eso es lo que le va a ayudar a su propia vida, ¿verdad? Porque recuerda, hermanos, que el necio poco a poco acaba con todo lo que Dios le ha provisto. ¿Qué le dije, hermanos? 15:33. Proverbios 15:33, ¿qué dice? El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Amén. ¿Verdad? El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Hermano, sea humilde por amor a Dios, hermano. No sea soberbio, ¿verdad? Todo lo que usted haga para Dios, hágalo con humildad. Todo lo que sea, hermano, no importa, ¿verdad? Que usted tenga o no tenga, pero sea humilde. ¿Verdad? Eso es lo que hace que una iglesia crezca, hermano. Cuando la gente entra a nuestras iglesias y hay arrogancia, hay envidia, todo eso, hermano, no prospera uno, hermano. ¿Verdad? Dios le ha prosperado, gloria a Dios. Viva como si no lo tuviera. Sea humilde. Proverbios 17:28. Proverbios 17:28. Esto está bueno para las hermanas. Necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Amén. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y el que cierra sus labios es entendido. No todo lo que sabes tienes que decirlo. No sea necio, sea sabio. Proverbios capítulo 14, versículo 29. Ya voy a terminar, hermanos. 14:29, hermanos. ¿Qué dice? El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Amén. Bueno, hermanos, termino con esto. Hermanos, usted y yo necesitamos tener sabiduría que viene de parte de Dios. Guíese, hermanos, por los principios bíblicos de la palabra de Dios y póngalos por práctica. Si usted no los pone por práctica, no le va a funcionar, hermano. Amén. Porque recuerde que el necio, poco a poco, acaba con todo lo que Dios le ha provisto. Amén. ¿Sí entendió? El necio acaba poco a poco con todo lo que Dios le ha provisto. Y no queremos ser necios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Pedimos, Dios, en esta buena hora, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos que nos están escuchando, Señor, y que podamos entender que necesitamos sabiduría para seguir adelante, Señor. Señor, tu pueblo necesita ser sabio, Señor. Señor, qué tremendo es, Señor, que sepamos, Señor, la Biblia, Señor, pero no podamos ponerla en práctica, Dios. Señor, hay hombres y hay mujeres, Señor, que están escuchando, Señor, que necesitan forzosamente, Señor, la sabiduría para guiar sus casas, sus hogares, Señor, para guiar, Señor, a sus jóvenes, a sus niños, Dios, Señor, para tener hogares prósperos, Señor. Padre, bendice, Señor, esta invitación. Pastor. Amén. Así como está, siga orando, siga pidiéndole a Dios. Si Dios le ha hablado de una u otra manera, ruéguele a Dios ahí en su lugar, ahí donde está, que Dios le hable, ¿verdad? Pastor, terminará con una oración. Amén.